Muy buenas noches, doctoras, doctores, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Online Virtual Education. Estamos por segunda vez reunidos esta semana, una semana llenísima de eventos. El doctor Carlos Jaramillo, ayer un tema de líquen vulvar escleroso y hoy brincamos de los labios gines a los labios de la cara con un gran amigo de la casa, el doctor Alejandro Parra Aguilar, para hablarnos justamente de esa unidad funcional boca y peribucal, cómo podemos ahora sí, con productos autorizados de ácidos hialurónicos, obtener a través de sus manos, de sus planificaciones y técnicas, el mejor resultado en el mejor costo-beneficio y menos downtime posible, perdón, para las y los pacientes. Estamos en Online Virtual Education, feliz de recibirlas y recibirlos. Soy Manuel Denis, con todo el grupo de Auvernia Saneo y nuestros distribuidores autorizados y asesores comerciales en todo el país. Saludamos a los numerosos médicos conectados, porque saben que el doctor Alex Parra no solamente sabe inyectar, pero sabe explicar muy bien cómo hacerlo y hacerlo mejor. Y no solamente lo hace él en su clínica, en su centro, pero también después de sus estudios y largos reconocimientos como investigador, como médico regenerativo, los diplomados, las subespecialidades que ha cursado en el extranjero y en México, los reconocimientos que le dieron chance de poder viajar y ser speaker de nuestras marcas y de otras a lo largo y ancho de su carrera, corta pero muy llena y muy profusa. No se malentiendan, el doctor no solamente se ha ganado a pulso hoy el hecho de ser un referente en ustedes para México y en Latinoamérica en inyectables, pero también de ser un pedagogo grande que en su propia academia está predicando en México, inspirado por algunos de sus predecesores y amigos y colegas que han hecho eso desde hace 20 años, pues un centro de excelencia para el aprendizaje. Así que les daremos más información más adelante. Dr. Alex Parra es hoy cómo tratar la zona peribucal de la BIOS con esa tecnología Velvet que viene directamente de Lyon, una ciudad pues muy querida por mí, porque de mi región, de origen de Francia, conste que no todo lo bueno viene de Francia, pero algunas cosas como el vino, el queso, y en ese caso también un ácido hialurónico de esa misma región. Le agradecemos mucho estar con nosotros. Recuerden su nombre y apellido, los que todavía no lo han visto en acción. Les va a gustar, busquen sus otros webinars también presentes. Nuestro médico experto el día de hoy para inyectables en esa zona tan delicada donde podemos hacer magia o desastres. Así que de eso vamos a hablar esa noche. Muy buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa, ese programa. Hola, Manuel, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Ya saben, siempre muy feliz y muy contento de poder participar con ustedes en el OVE. Súper, saludamos a Alex Narváez, saludamos a Mara Guadalupe, saludamos a muchos de tus fans y de tus colegas. No dejen de hacer sus preguntas en el cuadrito de mensajes. Aquí estamos para vernos en un ratito más y contestar a sus comentarios y a sus interrogaciones que siempre nacen de esos webinars. Gracias y adelante. Bienvenidas, bienvenidos, doctoras, doctores. Let's the show begin. Perfecto. Muy bien, ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Perfectísima. Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Para los que no me conocen o los que no tengo el gusto de conocer yo a ustedes, pues yo soy el doctor Alex Parra, soy médico estético aquí en Ciudad de México y el día de hoy, de parte del grupo Auvernia Saneo, pues me invitaron a hablar con ustedes acerca del tratamiento y el embellecimiento de la zona peribucal y el relleno de labios, en este caso utilizando la tecnología Velvet, que son los rellenos de ácido hialurónico descitocial, que vamos a hablar un poquito también de la tecnología. Pero pues bueno, para poder entrar en este tema y explicar un poquito el por qué voy a abordar los diferentes puntos que voy a abordar, pues creo que lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien de dónde partimos, en dónde estamos y cuál es la tendencia actual. Este estudio que les estoy enseñando ahorita del ISAPS, acaban de publicarlo ahorita en septiembre, es un estudio que se publica cada año en septiembre y nos muestra las estadísticas de procedimientos estéticos realizados a nivel mundial en el año previo. Entonces, ahorita en septiembre de 2023 sale toda la estadística de 2022. Y algo primero muy importante que quiero compartir con ustedes sobre este estudio es que este estudio se hace únicamente con estadísticas aportadas por medio de cirujanos plásticos.
En ese estudio no se toma en cuenta la estadística de dermatólogos, médicos estéticos u otras especialidades que se dedican a procedimientos estéticos. Y aún así, año con año, se ha visto en este estudio, en este reporte, un aumento muy importante en la realización de procedimientos no quirúrgicos. Ya incluso reportado entre cirujanos plásticos, los procedimientos no quirúrgicos rebasan por mucho a los procedimientos quirúrgicos. Sabemos que dentro de esos, el más realizado obviamente sigue siendo la aplicación de toxina botulínica, pero pues cada vez ha ido ganando más y más terreno la aplicación de ácido hialurónico. Y dentro de las diferentes aplicaciones de ácido hialurónico que realizamos, sabemos que el principal procedimiento que más se hace a nivel mundial es justamente el relleno de labios, y es algo que ha ganado pues una gran tendencia y un gran seguimiento en redes sociales, y que principalmente las redes sociales, las celebridades, los medios han impulsado mucho el interés del público general en esta aplicación. Podemos ver que, por ejemplo, el hashtag de lip filler en Instagram tiene 4.6 millones de posts. Y sabemos que tenemos muchas cuentas que se dedican exclusivamente, como la cuenta, por ejemplo, de Julie Horn, a estar subiendo contenido de relleno de labios, antes y después, diferentes técnicas, igual, por ejemplo, el Dr. Harris en Inglaterra. Y pues esto ha generado que el relleno de labios o la aplicación de ácido hialurónico en los labios sea algo que se tiene muy en mente entre la población general. A diferencia, por ejemplo, de cuando hablamos de armonización facial, que es como que un concepto más general, que a lo mejor la gente no entiende exactamente a qué procedimientos nos referimos cuando hablamos de armonización facial o a qué zonas de inyección nos estamos refiriendo. El relleno de labios sí es algo que tienen muy presente. Este estudio, por ejemplo, que encontré, me gustó mucho y me llamó mucho la atención porque eh, es un estudio, es un poco viejo, es del 2019, entonces prepandemia, y sabemos que también en la pandemia mucho de la influencia de las redes sociales tuvo un boom y una gran explosión. Entonces sí me hubiera gustado encontrar uno que fuera más reciente. Sin embargo, es del 2019, no es tampoco tan viejo. Y por ejemplo, aquí miden el impacto que tiene cuando ciertas celebridades hacen referencia en sus redes sociales a ciertos procedimientos médicos. Y podemos ver cómo, por ejemplo, después de que Kylie Jenner, ella habló del hecho de que se realizó relleno de labios en el 2015, podemos ver cómo estos diferentes búsquedas en Google tuvieron un incremento muy importante. Vean, por ejemplo, específicamente la búsqueda de lip fillers tuvo un aumento de 3200%, simplemente por la mención que hizo Kylie Jenner. Y esto obviamente significa que más pacientes van a empezar a llegar a los consultorios y a las clínicas pidiendo específicamente este procedimiento, y nos vamos a estar enfrentando a tener que realizarlo cada vez más seguido, y eso obviamente implica que tenemos que estar muy bien preparados y saber pues cómo realizarlo con mucho éxito, ¿no? Justamente por eso les pongo esta imagen, porque cada vez más nos encontramos con el paciente que llega a la consulta de primera vez y que llega específicamente pidiéndonos un relleno de labios y nos enseña fotos de antes y después, de Instagram, de celebridades, de gente que sigue, a lo mejor de amigos o conocidos suyos que se han realizado el procedimiento, y llegan con una expectativa muy clara de qué es lo que quieren. Pero aquí es donde nosotros nos toca realmente poder hacer una evaluación muy integral y no dedicarnos únicamente a pues servirles los procedimientos a los pacientes como si fuera un menú de restaurante. Y creo que es aquí la parte donde tenemos que tener muy en mente que al final del día somos médicos y lo que estamos haciendo son tratamientos médicos que involucran un diagnóstico muy completo y muy bien hecho en el paciente, un muy buen análisis para proponerle un buen plan de tratamiento al paciente, y que eso se puede traducir en que muchas veces rebasemos la expectativa inicial que el paciente tenía si nosotros hacemos un muy buen abordaje. Entonces, lo primero a lo que me voy a enfocar, y que es algo que me gustó mucho acerca del tema que me propusieron para este OB, que no fue nada más que hablara de relleno de labios, sino que me pidieron que hablara de tratamiento de la zona peribucal y todo lo que eso implica. Entonces, les voy a compartir un ejemplo que yo alguna vez justamente encontré en la cuenta del Dr. Harris, que les dejo aquí. Quienes no lo sigan, vayan a seguirlo. Sube mucho contenido en general de medicina estética, principalmente de relleno de labios y manejo de la zona peribucal. Su contenido, la verdad es que es muy bueno. Yo de ahí he encontrado muy buenos artículos. He aprendido mucho simplemente de seguirlo, entonces les recomiendo que también vayan y lo sigan. Y alguna vez en su cuenta de Instagram, él compartió esta imagen, esta referencia que les voy a hacer ahora. Imagínense, por ejemplo, que tienen una casa
vieja, abandonada, descuidada, que claramente necesita mucho trabajo. Y en vez de hacer una remodelación completa, un trabajo de mantenimiento, de restauración completo de la casa, simplemente le ponen una nueva puerta extraordinaria, excepcional, de mucho lujo y ya. La puerta podrá estar preciosa, pero va a desentonar con el resto de la casa si nosotros no hacemos el trabajo de restauración de todo lo demás. Y lo mismo pasa con los labios. Justamente los pacientes, pues muchas veces llegan pidiéndonos, como les decía, específicamente un tratamiento, pero nosotros tenemos que poder hacer el análisis de todo lo que está alrededor y de saber si el tratamiento que el paciente quiere o la expectativa que el paciente tiene se puede lograr con un solo procedimiento o si lo que el paciente necesita es un abordaje más integral, un plan de tratamiento que involucre diferentes áreas. Y eso es específicamente de lo que quiero yo hablar con ustedes el día de hoy. Entonces, esto es lo que generalmente vemos en redes sociales, el antes y después de relleno de labios, y se puede ver muy lindo. Pero si nosotros hacemos un trabajo completo del abordaje de la zona peribucal, de armonización facial, la expectativa y el resultado final puede ser todavía mucho mejor de lo que nosotros estábamos viendo en el paciente. Que si en cambio solamente realizamos el relleno de labios, a lo mejor se va a ver un poco mejor, pero a veces pasa incluso desapercibido o queda un poco perdido porque el paciente tiene muchas otras áreas de oportunidad que no estamos tratando. Entonces, yo sé que la imagen que tienen del lado izquierdo, pues es lo que más vemos en redes sociales. Es incluso la imagen que yo muchas veces subo en mis redes sociales y las fotos que mi equipo de redes sube de los antes y después de relleno de labios. Pero yo quiero invitarlos a que tratemos de empezar a tratar a los pacientes de la manera como les pongo en la derecha y sí hacer el relleno de labios si es lo que el paciente quiere, pero tratar de llevarlo de la mano y explicarle que un trabajo de armonización facial completo y de abordaje de la zona peribucal se puede traducir en un resultado mucho mejor, que al final va a hacer que esos labios que estamos mejorando luzcan mucho más si todo el marco de esos labios luce mejor. Entonces, vamos a hablar acerca de todos estos tratamientos y abordaje de la zona peribucal. Específicamente nos vamos a enfocar mucho en hablar de la tecnología Velvet, de los rellenos de la gama de Citocial y cómo los podemos utilizar cada uno de estos tres rellenos para lograr los resultados que ustedes vieron. Ay, perdónenme. Los resultados que ustedes están viendo en esta imagen, que justamente es una paciente tratada exclusivamente con Citocial y cómo podemos usar cada una de estas reologías en las diferentes zonas para lograr este tipo de resultados. Sin embargo, no podía únicamente enfocarme en el tratamiento con Citocial si realmente estamos hablando acerca de un abordaje de la zona peribucal de manera integral, pues también les voy a tener que mencionar un poquito algunos otros productos que nosotros podemos combinar justamente para lograr esos resultados y que creo que es algo también que les interesa mucho ver cómo hacer esa combinación de tratamientos con ácido hialurónico con otros procedimientos, con otras herramientas que tenemos a la mano para potenciar el resultado del relleno de labios. Entonces, sí voy a hablar mucho de la parte de armonización facial, de aplicación de ácido hialurónico en los labios y en general para la zona peribucal, pero también les voy a ir mostrando cómo hacer la combinación con otros tratamientos, porque así como tenemos que ver al paciente de manera integral, también tenemos que saber que la combinación de tratamientos es lo que nos va a llevar a los mejores resultados y que ningún tratamiento por sí solo nos va a dar un resultado tan al 100% como el que podríamos tener cuando vamos usando las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance. Entonces, vamos a hablar acerca del abordaje de la zona peribucal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no estamos hablando únicamente de los labios, sino de la armonía de todo el rostro. Y pues de manera muy importante, nos tenemos que enfocar en el tercio medio y en el tercio inferior. Sabemos que los labios pues los vamos a encontrar en el tercio inferior, pero además de los labios pues tenemos la zona peribucal, la porción cutánea del labio superior, del labio inferior. Sabemos que también vamos a tener la formación de los surcos nasogenianos, de las líneas de marioneta y que también la definición del óvalo facial, la definición de la línea de la mandíbula va a influir mucho en cómo se vean los labios y en el tratamiento de reposición de volumen en labios que tenemos que hacer. Y en el tercio medio, pues saber qué es la zona desde donde va a empezar todo este descolgamiento de tejido. Sabemos que desde el tercio superior, en la fosa temporal, hoy por el tema no me voy a ir tan lejos, pero sí creo que es importante que por lo menos empecemos a hablar del tercio medio para abajo para realmente poder ver un buen resultado de tratamientos
de embellecimiento de la zona peribucal. Entonces, primer punto que quiero que tengamos en cuenta es que no vamos a estar hablando solamente de los labios, sino también de tercio medio, tercio inferior. Y vamos a empezar hablando de los cojinetes grasos, que sabemos que los que vamos a tener en el tercio medio van a ser el cojinete graso nasolabial, y luego vamos a tener el medial, el medio y el lateral de la mejilla. Aquí obviamente de importancia, pues va a ser el cojinete graso nasolabial, que sabemos que con el proceso de envejecimiento se va a hipertrofiar y va a comenzar a recargarse sobre el ligamento nasolabial, dando origen al surco nasogeniano. Y en cambio, el cojinete graso medial de la mejilla, ese se va a atrofiar, generando una pérdida de volumen en esta zona, que también va a provocar una pérdida de soporte a la piel y a otras estructuras que nos puede ir aumentando la flacidez. Y en el tercio inferior tenemos el cojinete graso del Joule, que nos va a provocar la línea de marioneta y la pérdida de definición del borde mandibular. Y si nosotros queremos hacer un embellecimiento de la zona peribucal, tenemos que tenerlos en cuenta para ver cómo los vamos a tratar, cómo vamos a manejar ese volumen y cómo vamos a hacer el reposicionamiento de esos tejidos para poder lograr un buen marco de trabajo para que luzca el posterior trabajo que vamos a hacer del relleno de labios. ¿Cuáles son las rheologías o los productos de la gama citocial que podemos utilizar para mejorar toda esta zona? Los tres. Sabemos que en el caso de citocial, yo siempre les digo en los talleres que es una línea muy amigable porque son solamente 3 rellenos y con estos 3 podemos trabajar todas las indicaciones faciales. Entonces, eso lo hace muy amigable porque no necesitamos adquirir una gama de 5 o 7 diferentes productos, sino simplemente con estos 3, sabiéndolos aplicar bien, podemos tener muy buenos resultados. Y pues bueno, saben también algo que siempre les platico en los talleres, que son rellenos monofásicos, que son rellenos muy nobles porque también no van a tener tanta ganancia de volumen posterior a la aplicación. Eso significa que especialmente en la zona peribucal podemos aplicarlos sin tanto miedo o tanto temor de generar una sobrecorrección, lo cual los hace rellenos muy nobles para esta zona y sobre todo muy nobles para aquellas manos que apenas van empezando en estos tratamientos. Creo que es una muy buena línea con la que pueden empezar a trabajar. Entonces tenemos el Citocial Medium, que como su nombre lo dice, es un relleno de densidad media. Es específicamente el que yo voy a utilizar para hacerle el relleno de labios como tal. Y luego Deep Wrinkles y Volume, que son los que voy a utilizar para la parte de armonización facial, de tratamiento de la zona peribucal para hacer el reposicionamiento de tejidos y trabajar toda la zona que rodea los labios. Entonces, ¿qué abordajes podemos hacer? Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo una imagen de 2 pacientes, la paciente que ya vimos del lado derecho, pero quiero que primero vean la imagen de la paciente del lado izquierdo. Aquí se las puse dividida. El lado que ustedes ven a su mano izquierda, este lado ya está tratado y pueden ver justamente cómo tenemos este efecto de lifting en este lado de su cara. Con ella el abordaje sí fue desde la fosa temporal y vean cómo la aplicación del material de relleno en esta zona nos ayuda a hacer un reposicionamiento del tercio medio que se va a reflejar de manera muy importante en el surco nasogeniano, en la depresión de la fosa piriforme. Y vean cómo incluso ahí, sin haberle tocado realmente los labios, vemos ya una elevación de la comisura del labio de ese lado y un muy buen efecto de lifting, incluso una mejor definición del borde mandibular en ese lado. Del lado derecho de esa misma imagen pueden ver los vectores con los que hice la aplicación. En este tipo de pacientes, el abordaje de la fosa temporal y el abordaje del surco nasogeniano y la línea de marioneta los manejaría con citocial o los manejo con citocial Deep Wrinkles. ¿Ok? Este relleno me va a permitir hacer un abordaje con cánula en tejido celular subcutáneo que me ayude a reponer el volumen sin que se vaya a evidenciar el material de relleno en esa zona. Por eso el Deep Wrinkles se me hace un producto muy bueno y muy noble para aplicar en fosa temporal en técnica con cánula. Si lo fuéramos a hacer con aguja, usaría el Volume, pero en técnica subcutánea con la cánula, opto por utilizar el Citocial Deep Wrinkles. Luego, los vectores que vemos aquí trazados en el tercio medio, si se fijan en la imagen con la paciente del lado derecho, les hice de manera más exacta el marcaje que yo realizo. Entonces yo primero trazo una línea horizontal del ala de la nariz hacia el trago de la oreja, que debe de coincidir con el arco cigomático, y luego una línea del borde de la órbita hacia la comisura del labio, y luego igual del borde de la órbita una línea vertical. Donde la línea vertical se cruza con la línea horizontal,
ese va a ser el punto de entrada. Pueden ver que desde ahí, en la imagen del lado derecho, les marqué con azul cómo desde ahí van a correr los vectores. Generalmente voy a trazar 3 o 4 vectores hacia la porción lateral del arco cigomático que voy a aplicar con la cánula de manera profunda, introduciendo la cánula de manera profunda que pase por debajo de los músculos de la expresión facial, por debajo del ESMAS, para que me pueda dar un buen efecto de tracción sin que se evidencie la presencia del material de relleno. Y luego desde ese mismo punto de entrada me voy hacia la región malar. Y la aplicación la hago a partir de la línea que va del borde de la órbita hacia la comisura del labio hacia adelante. Es decir, que la retroinyección la voy a hacer solamente en la región más medial para lograr la reposición del volumen del cojinete graso medial de la mejilla, y eso me va a ayudar a corregir la ojera, como pueden ver en la imagen de la paciente del lado derecho, y a levantar el cojinete graso nasolabial para empezar a disminuir el surco nasogeliano. Todos esos vectores del tercio medio, ahí sí aplico Citocial Volume, porque estoy aplicando igual con la cánula, pero de manera más profunda, para que me pueda dar un buen soporte y una buena proyección del arco cigomático, tanto en la porción lateral como en la región malar. Y por último, el punto de entrada para trabajar el surco nasogeniano a 1 centímetro de la comisura del labio. Ahí con la cánula igual nos vamos superficial en tejido celular subcutáneo. La idea nunca es rellenar el surco nasogeniano, sino únicamente suavizarlo. Y con la aguja podemos dar un piquete profundo supraperióstico en la fosa piriforme para ayudar también a dar soporte y que no se note tan profundo el inicio del surco nasogeniano o la fosa piriforme. Entonces, como lo pueden ver, pues da muy buen resultado. Si vemos la imagen de la izquierda con la paciente que tiene un lado tratado y el otro no, podemos ver cómo ya eso nos empieza a mejorar el terreno para que posteriormente podamos hacer la aplicación del relleno de labios. Y en el caso de la paciente de la derecha, son exactamente esos mismos vectores, ese mismo abordaje, simplemente ahí también les marqué el mentón, porque también esa proyección en el mentón obviamente también nos mejora el perfil de la paciente, nos mejora el plano de Rickets y por lo tanto nos enmarca mejor el trabajo que vamos a hacer en los labios. Pues, como pueden ver, el abordaje de la zona peribucal no es únicamente los labios, no es únicamente los surcos nasogenianos y la línea de marioneta, sino realmente tenemos que empezar el abordaje desde el tercio medio, si no es que desde el tercio superior en la fosa temporal, para poder empezar realmente a hacer un muy buen abordaje que se traduzca en un buen resultado. Los mismos puntos que les estoy mostrando aquí los podemos también trabajar con aguja. Yo sé que hay muchos de ustedes que a lo mejor van empezando, que se sienten más cómodos trabajando con la aguja y todavía no tanto con la cánula. Podemos hacer el mismo abordaje, obtener los mismos resultados trabajando con la aguja. El marcaje lo hacemos exactamente igual y simplemente en las intersecciones van a ser los puntos de inyección. De la línea vertical, del cruce con la línea vertical, con la línea horizontal, simplemente nos vamos un poco más lateral, palpando siempre el arco cigomático para que el punto sea supraperióstico, para hacer mi punto más lateral. Y los otros 2 puntos van a ser en las intersecciones. Y ahí nos vamos profundo con la aguja de manera supraperióstica y podemos aplicar con Citocial Volume bolos entre 0.2 y 0.3 de mililitro, dependiendo de la necesidad de volumen o la deficiencia de volumen que tenga el paciente, para lograr esta reposición. Incluso en la fosa temporal también lo podemos trabajar con aguja. Aquí sí es cuando es con aguja, sí aplico Citocial Volume y pues como les puse aquí arriba, Citocial Medium ya para la parte del relleno de labios. Y lo mismo, vean cómo el trabajo que realizamos en los labios luce mucho mejor cuando trabajamos todo el rostro del paciente y no nos enfocamos únicamente en el relleno de labios como tal. Aquí lo que quise hacer fue mostrarles en dónde van a quedar esos puntos de inyección cuando lo trabajan con aguja, porque son referencias anatómicas muy importantes. Estas líneas que yo trazo para poder hacer el marcaje, estos son los puntos de intersección que me van a generar. Si se fijan, los 2 primeros puntos, que son donde se intersectan las líneas, el primer punto, el más medial, va a ser en la sutura entre el hueso cigomático y el hueso maxilar, que es el punto de más proyección malar, el punto de más proyección anterior del pómulo o del arco cigomático. El segundo punto, que es el que va a quedar en la intersección de mi línea vertical con mi plano horizontal, queda en el punto con mayor proyección lateral de mi hueso cigomático. Y el tercer punto que yo marco más posterior va a quedar en la sutura entre el hueso cigomático
y la apófisis cigomática del hueso temporal. Entonces eso lo pueden palpar en muchos pacientes y se van siguiendo el arco cigomático, van a poder palpar esa sutura y ahí es donde marcan el punto para poder hacer la inyección, siempre supraperióstico, siempre tocando el hueso con la punta de la aguja para que esos puntos nos den un buen soporte y una buena proyección. Y estos son los resultados que podemos tener. Entonces aquí igual lo que quiero hacer es mostrarles cómo el relleno de labios sí se ve muy bien, pero luce mucho más cuando hacemos un trabajo de armonización facial completo, combinando las diferentes riologías, combinando diferentes técnicas de aplicación en diferentes zonas para realmente generar un muy buen marco donde el relleno de labios que hacemos como último punto luzca mucho más. Entonces, eso es en cuanto a la parte del tratamiento con ácido hialurónico de todas las estructuras alrededor, lo que nos va a ayudar a reducir el surco nasogeniano, levantar el arco cigomático, disminuir la línea de marioneta. Ahora sí, para entrar ya directamente en la parte del relleno de labios, aquí sí me tengo que ir mucho más a la parte teórica para que podamos ver muy bien cómo va a ser la técnica y cómo obtener los mejores resultados. Entonces, yo siempre que hablo acerca de relleno de labios en los diferentes cursos que doy, siempre me voy desde la embriología. Hay que recordar cómo es el origen embriológico de los labios y tener en cuenta que los labios se van a formar por la fusión de tres diferentes procesos embriológicos, que es la prominencia frontonasal, que es lo que en estas imágenes podemos ver en color café y en el color verde claro y azul. La prominencia o el proceso maxilar, que es lo que vemos en morado, y el proceso mandibular, que es lo que vemos en verde oscuro. La fusión de estas tres estructuras es lo que nos va a dar origen a los labios. Y es esta forma de desarrollo embriológico del labio lo que da origen a que el labio vaya a tener diferentes partes o estructuras. Principalmente a lo que me estoy refiriendo son los tubérculos labiales. Sabemos que en el labio inferior vamos a tener dos tubérculos laterales que se van a formar por la fusión de ambos procesos mandibulares en la línea media y eso nos va a dar origen a dos tubérculos en el labio inferior. Mientras que el labio superior va a tener tres tubérculos porque el central es el que proviene del proceso frontonasal y es el que va a quedar a la mitad del labio entre los dos puntos GK, entre las dos cúspides del arco de Cupido. Y laterales a esto vamos a tener los dos tubérculos laterales, que esos provienen del proceso maxilar, que es lo que vemos aquí. Eso significa que el filtrum y los puntos GK en realidad son las cicatrices o las suturas que quedan de la fusión de esos procesos frontonasal con el proceso maxilar. Y en el labio inferior es lo que nos va a dar origen a que tengamos dos tubérculos laterales. Sabemos además también que las otras estructuras importantes que tenemos que tener en cuenta son el borde bermellón, que es la unión entre la mucosa del labio con la porción cutánea del labio, los puntos GK o cúspides del arco de Cupido y obviamente las comisuras labiales. Cuando tenemos en cuenta estas estructuras anatómicas, nos va a permitir hacer un muy buen trabajo de relleno de labios con poca cantidad de producto, con rellenos, con resultados muy naturales. Aquí, por ejemplo, les voy a marcar cómo con esta paciente podemos ver cómo se trabajó en esas zonas específicamente, los dos tubérculos laterales en el labio inferior, el tubérculo central y los dos tubérculos laterales del labio superior. Y cómo esto lo podemos enmarcar o delimitar trazando unas líneas que vayan desde la base de la nariz, siguiendo el filtrum y proyectándolas hacia el mentón. Y en pacientes en quienes vamos a trabajar adicionalmente el mentón, estas líneas nos pueden dar un límite en qué zona hacer la aplicación o la proyección del ácido hialurónico en el mentón, para que el resultado de la proyección del mentón vaya en armonía con el trabajo que estamos realizando del relleno de labios. Y otras dos líneas que a mí siempre me parece indispensable trazar en pacientes que hacemos relleno de labios es marcar el quinto central facial, que sabemos que va de canto interno a canto interno, debe de coincidir para que haya una buena armonía facial con la inserción del ala de la nariz y nos va a delimitar la porción del labio en donde nosotros podemos hacer perfilamiento y volumen, dando un resultado natural y que vaya en armonía con el resto de la cara. Si nosotros respetamos estas líneas del quinto central facial, esto nos va a permitir dar un resultado, una proyección, eversión del labio y definición muy natural,
sin generar ese efecto de la boca de pato o de los labios de salchicha cuando nosotros aplicamos relleno por fuera de estas líneas y entonces el resultado ya no queda en armonía con el resto de las proporciones o estructuras faciales. Entonces, dentro de estas líneas hacemos el perfilamiento y la aplicación de volumen y fuera de esas líneas las respetamos para mantener un resultado natural. En cuanto a la proporción, pues bueno, sabemos que la proporción ideal de los labios es que siempre el labio inferior tenga un poco más de volumen y de proyección en comparación con el labio superior. Sabemos que en cuanto a la dimensión total del tercio inferior, aproximadamente una tercera parte va a corresponder a la distancia entre la base de la nariz y la comisura del labio, y dos terceras partes a la distancia entre la comisura de los labios y la punta del mentón. Y esa misma proporción se va a mantener también en la dimensión de los labios como tal, siendo una tercera parte el labio superior y dos terceras partes el labio inferior. Nosotros debemos de buscar mantener esa armonía y respetarla cuando estamos haciendo la proyección, el manejo del relleno de labios. Algo también que siempre tenemos que tener en cuenta es la anatomía, que sabemos que es la que nos puede llegar a causar complicaciones. Entonces, siempre importante recordar que la irrigación sanguínea de los labios está dada por ramas de la arteria facial, que es rama de la carótida externa, que va a salir a la cara por la escotadura mandibular justo por delante del borde anterior del macetero y que sale al rostro profunda, pegada al hueso, y se va a dirigir esa arteria facial hacia el modéolo. Más o menos a la altura del modiolo nos va a dar sus dos primeras ramas importantes, que son justamente la arteria labial inferior y la arteria labial superior, que a su vez la superior nos va a dar las arterias columnelares que van a subir por el filtrum y la columnela hacia la punta de la nariz. Entonces, esto que les estoy mostrando ahorita es clave para poder prevenir complicaciones y hacer una aplicación segura, que es conocer la ubicación más frecuente de la arteria labial, tanto la arteria labial superior como la arteria labial inferior. Este estudio que les estoy mostrando, que es justamente de Sebastián Cotofana, es el resultado de una investigación que se hizo con ultrasonido, buscando identificar la ubicación de la arteria labial tanto inferior como superior en una gran muestra de pacientes. Y lo que podemos ver es justamente los resultados. Podemos ver que tanto en el labio superior como en el inferior, en sus diferentes porciones o en sus diferentes ubicaciones, la ubicación más frecuente de la arteria labial, tanto superior como inferior, es en la submucosa a nivel de la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca. La segunda ubicación más frecuente es la intramuscular y la menos frecuente es a nivel del borde bermellón, es decir, por la porción o por la parte externa de los labios. Eso significa que el punto de abordaje más seguro es justamente la zona cercana al borde bermellón y que la zona donde tenemos que tener más cuidado es cuando nos estemos acercando con la aguja a la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca. Ahorita que hablemos de la técnica que yo uso, les voy a explicar que justo por esto que estamos viendo en esta diapositiva, yo ya cada vez menos utilizo la técnica de hacer retroinyecciones en pilares verticales para el relleno de labios, justamente para evitar acercar mi aguja demasiado a la transición de la mucosa húmeda y la mucosa seca, sino hacer el abordaje por el borde del labio, por el borde bermellón, y tratar de introducir la aguja lo menos posible. Y pues bueno, teniendo en cuenta que la segunda ubicación más frecuente es la intramuscular, también tener cuidado de no hacer aplicaciones demasiado profundas. En cuanto a su ubicación en la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca, también en este artículo describe que generalmente la arteria labial la vamos a encontrar a 3 milímetros de profundidad, lo cual significa que el punto o la zona más segura para hacer el relleno de labios es mantenernos más superficial en la submucosa, también para disminuir el riesgo de llegar a tocar o perforar esa arteria labial, tanto superior como inferior. Y aquí lo podemos ver en algunas disecciones anatómicas. Esto es de un curso que tuve la oportunidad de tomar en España con el doctor Javier Beut, que también de Auvernia lo han podido invitar a varios eventos. Y pues justamente haciendo la disección anatómica del labio, podemos ver que, por ejemplo, aquí en el labio superior, pues justamente vemos ahí la ubicación de la arteria labial superior, precisamente ahí, en la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca, de manera muy superficial, justamente en donde nos dice Sebastián Cotofana, que es lo más frecuente que la encontremos. Y lo mismo aquí para la arteria labial inferior. Si vemos también en estas dos imágenes, la vemos por dentro de la boca a nivel de la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca. También vean que la encontramos
bastante superficial, pero en esa zona, lo cual significa que entre más cerca nosotros mantengamos nuestra aguja del borde bermellón y menos nos acerquemos a la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca, pues vamos a tener un mucho mayor margen de seguridad, menos riesgo de tener complicaciones vasculares cuando estamos trabajando el relleno de labios. Esta imagen es de un doctor que también, si no lo siguen en Instagram, vayan ahorita mismo a seguirlo, que es el doctor Tim Pierce. Él sube muchísimo contenido educativo, su contenido va dirigido 100% a médicos, no a pacientes. Y esta imagen me gusta mucho porque por más que he intentado buscar una imagen similar en artículos o en algunas otras fuentes, no la he encontrado. Y en esta imagen me gusta mucho explicarles por qué no debemos de atravesar el borde bermellón con la aguja cuando hacemos el relleno de labios. En las últimas diapos les he estado mencionando que hacemos el abordaje lo más cerca del borde bermellón posible, pero siempre trabajando ya sobre la mucosa del labio, sobre la porción roja del labio. Nunca haciendo el abordaje desde la piel y atravesando el borde bermellón con la aguja, porque lo que podemos ver en esta imagen es que vean cómo el orbicular de los labios, tanto en el labio superior como en el labio inferior, el orbicular de los labios tiene una invaginación y una inserción justamente en el borde bermellón, lo cual separa la submucosa del tejido celular subcutáneo de la porción cutánea del labio. Es decir, que hay una separación anatómica entre el tejido o la zona, el plano donde inyectamos el relleno en la porción roja del labio que en la porción cutánea. Y es importante mantenerla íntegra para evitar la migración del relleno. Si nosotros al momento de hacer el abordaje del relleno de labios entramos con la aguja desde la porción cutánea y atravesamos el borde bermellón, estamos afectando la integridad de esa barrera, de esa separación entre el labio en su porción mucosa y la porción cutánea, en la piel. Y eso es lo que muchas veces da origen a la migración del relleno, ya que veamos el perfilamiento de los labios o el relleno de labios ya migrado hacia la piel, dando un aspecto de volumen en la porción cutánea y dando un mal resultado estético en los labios que muchas veces requiere que se disuelva el producto con hialuronidasa. Generalmente la causa de eso es que se atraviesa el borde bermellón con la aguja y se altera la integridad de esta barrera. Y como generalmente en el relleno de labios hacemos múltiples punciones, pues se facilita que haya varios puntos por donde pueda migrar el relleno. Entonces siempre el abordaje con la aguja va a ser ya en la porción roja del labio, justamente para mantener íntegra esta separación entre la porción mucosa y la porción cutánea. Otro punto importante también al momento de estar haciendo el abordaje con los pacientes es la expectativa. Yo, esta imagen que están viendo aquí, siempre la uso tanto para los cursos y talleres como para los pacientes. Y siempre que veo a un paciente de relleno de labios, se las enseño y les explico, porque muchas veces tenemos pacientes que llegan en grado 1 o grado 2 y la imagen que traen de Instagram del efecto que están esperando obtener es del grado 5. Entonces, esa expectativa es irreal. Nosotros tenemos que explicarle a los pacientes que una jeringa de ácido hialurónico nos va a permitir avanzar en esta escala entre 0.5 a 1 grado. Es decir, que si nuestro paciente está en el grado 1, con 1 mililitro de ácido hialurónico lo vamos a poder llevar al 1.5 o tal vez al 2. En una siguiente sesión podríamos tal vez llegar al 2 o 2.5 y en una tercera sesión tal vez llegar al 3 o 3.5, pero el trabajo se tiene que ir haciendo de manera gradual. Un parámetro de seguridad cuando hacemos el abordaje de relleno de labios es nunca aplicar más de 1 mililitro por sesión para disminuir también el riesgo de complicaciones vasculares por compresión al estar aplicando un producto hidrofílico en esta zona que además por lo vascularizado va a generar inflamación, va a generar edema, más la captación de agua que genera el relleno, que nos puede causar complicaciones. Entonces, siempre 1 mililitro por sesión y eso nos va a permitir avanzar en esta escala 0.5 a 1 grado. Entonces, esto también siempre es muy importante tenerlo en mente, a platicarlo con los pacientes y también tener en mente que otro parámetro de seguridad es idealmente no aplicar más de 3 mililitros en los labios en un periodo de 1 año. Entonces, pues, lo que le podemos decir al paciente es trabajarlo en 3 sesiones, lo cual nos va a permitir avanzar tal vez hasta 3 grados y siempre con esta escala ir manejando la expectativa del paciente. Ahora sí, para hablar específicamente de la técnica, no me voy tampoco a detener tanto porque estamos viendo un abordaje pues muy integral de la zona peribucal, pero sí explicarles más o menos cómo yo trabajo los labios hoy en día. Entonces, lo primero que yo hago es el perfilamiento y siempre empiezo por el labio inferior, ¿ok?
Entonces siempre empiezo por el perfilamiento. Lo que hago es medir la longitud de la aguja para poder hacer un abordaje primero central, entrando con mi aguja, siempre ya en la porción mucosa del labio, en la parte roja del labio, lo más pegadito al borde bermellón posible y en retroinyección comenzando a hacer el perfilamiento del labio, dejando por retroinyección entre 0.05 a 0.1 de mililitro. Luego, con ese mismo abordaje, llevar el perfilamiento hasta las líneas que yo marqué del quinto central facial. Empezando con el perfilamiento del labio inferior, se van a dar cuenta que el puro perfilamiento genera un efecto de versión del labio. Ese efecto de versión hace una simulación de volumen, lo cual va a permitir que ya con menor cantidad aplicada específicamente para voluminizar el labio, yo pueda lograr el mismo resultado. Y eso obviamente se traduce en más seguridad para el paciente y en que podamos alcanzar más la expectativa que trae el paciente en cuanto a volumen. Entonces, siempre empiezo con el perfilamiento del labio inferior, siempre ya en la porción roja del labio y siempre con las inyecciones en retroinyección. Luego, las líneas que les puse en azul son los que sí o sí hago para la parte de volumen. Entonces, una vez que hice el perfilamiento, yo entro por la línea media, introduzco la aguja aproximadamente 4 o 5 milímetros. Ya no hago la técnica en pilares en la que subíamos la aguja hasta la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca y luego aplicábamos en retro. Yo lo que hago es introducir la aguja, más o menos 4 o 5 milímetros, verificar que el plano está bien, que estoy en plano submucoso, y aplicar despacio en bolo, igual, entre 0.05 a 0.1 de mililitro, despacito en bolo. El tejido del labio va a permitir que el relleno, por sí solo, el ácido hialurónico, se vaya dispersando y vaya ocupando el espacio de la submucosa del labio. Y el no hacerlo en retroinyección me disminuye el riesgo de complicaciones vasculares. La inyección siempre la voy a hacer despacito y al momento de salir, si yo estoy utilizando un producto que sea adecuado para aplicar en labios, al momento de hacer el masaje, ese producto se va a integrar perfectamente bien y a pesar de haberlo dejado en bolo en vez de retroinyección, va a dar un muy buen resultado. Luego hago lo mismo lateral de cada lado a ese primer bolito, dejando igual 0.05 a 0.1 para trabajar los tubérculos laterales. Y luego, ya dependiendo de los labios del paciente, del efecto que yo veo que estoy logrando, ya valoro si aplico igual los bolitos en donde les marqué las líneas en color verde. Una vez que trabajé ya el labio inferior, entonces me paso a trabajar el labio superior y siempre voy a empezar también por el perfilamiento. Empiezo entrando desde la cúspide del arco de Cupido hacia la línea media y dejando en retroinyección una cantidad muy pequeña de producto, menos de 0.05, y luego mido desde dónde tengo que entrar para que la punta de mi aguja quede en la cúspide del arco de Cupido. Entro, en la cúspide del arco de Cupido dejo un pequeño bolito, una perlita de producto y luego voy aplicando en retroinyección. Y esto me va a permitir elevar el punto GK, elevar la cúspide del arco de Cupido. Repito lo mismo del otro lado y ya tengo el perfilamiento del labio superior y va a tener el mismo efecto. El perfilamiento nos va a generar un efecto de versión que ya por sí solo nos hace una simulación de volumen y en muchos pacientes en el labio superior pueden quedar simplemente con eso sin que apliquemos volumen. Si vamos a hacer la aplicación de volumen, igual, las líneas que les marqué en azul son las que primero aplico entrando por la cúspide del arco de Cupido, más o menos 4 o 5 milímetros, depositando un pequeño bolo para hacer la aplicación en los tubérculos laterales del labio superior. El tubérculo central, si observan, se los marqué en verde, porque ese depende mucho de la valoración de cada paciente. Vean, por ejemplo, en esta paciente que les puse la imagen, en ella el tubérculo central del labio superior por sí solo ya tiene más proyección que los tubérculos laterales. Yo lo que quiero hacer es equilibrarlo un poquito más. Entonces, por ejemplo, en ella no aplico en esa línea central que les marqué en color verde para no voluminizar más el tubérculo central del labio superior y más bien lograr un equilibrio. Entonces, lo mismo, esa línea central se valora igual que las líneas más laterales, dependiendo de cada paciente, pero la técnica es igual. Entrar más o menos 4 o 5 milímetros de la aguja, verificar el plano y en bolo aplicar más o menos de 0.05 a un máximo de 0.1. Salir y masajear. Entonces, puntos importantes, que esto sí se los puse hasta en texto para que quede súper claro. Plano de aplicación superficial en la submucosa, evitar las aplicaciones intramusculares porque nos van a dar más riesgo de complicación y porque nos van a dar menor efecto, menos proyección de volumen y más riesgo de migración del producto.
Utilizar productos con G' bajas o medias, es decir, productos adecuados para aplicar en los labios. Hay que recordar que los labios son una zona muy móvil, donde necesitamos un producto que vaya a tener una buena capacidad de integrarse en el tejido para que nos dé un buen resultado. En el caso de la gama de Citocial, pues aplicar Citocial Medium nos va a dar excelentes resultados para el tratamiento de esta zona. Mantenernos a menos de 3 milímetros de profundidad para disminuir el riesgo de complicaciones vasculares que mencionábamos ya también. Aplicar siempre en pequeñas cantidades y siempre hacer masaje después de cada inyección para favorecer la integración del producto. Y en los labios, pues tener cuidado de no sobrecorregir. Siempre es preferible volver a trabajar al paciente en una segunda sesión que hacer una sobrecorrección en la primera y tener un mal resultado estético o riesgo de una complicación vascular. Y trabajando con esta técnica podemos tener justamente estos resultados. La imagen que les estoy poniendo aquí del lado derecho son unos labios que justamente hice el día de hoy y pues decidí incluírselos en la presentación, que fueron justamente con esta técnica, haciendo primero el perfilamiento, trabajando en bolos pequeños, enfocándonos en abordar los tubérculos labiales principalmente, evitando ya las retroinyecciones para disminuir el riesgo de complicaciones. Y también dentro de la expectativa del paciente, pues siempre explicarles cómo va a ser la evolución de los labios. Estas imágenes también siempre se las enseño tanto en los cursos como a los pacientes. Las imágenes que vemos hasta arriba, pues es la foto de antes. La imagen central es inmediatamente después de la aplicación del producto, que obviamente es normal que haya un poquito de inflamación, que tengamos un poquito de enrojecimiento, se puede llegar incluso a formar algún moretón. Y ya en la última imagen siempre les enseño el resultado a 2 semanas, que baja la inflamación, el resultado se ve mucho más natural y mucho más acorde a todo el trabajo que hicimos de abordaje del resto de la zona peribucal. Aquí lo mismo, misma técnica, aplicación también con Citocial Medium y podemos ver en este caso con Quantificare el resultado antes e inmediatamente después, como tenemos un mejor efecto de perfilamiento, un mejor efecto de volumen, muy buena proyección y la eversión tanto del labio inferior como del labio superior. Entonces, eso es en cuanto a la técnica ya directamente del abordaje del relleno de labios. Como les mencionaba al principio, para tener buenos resultados, tenemos también que hacer una buena combinación de tratamientos. Entonces, en cuanto a aplicaciones de toxina para la zona peribucal que nos pueden potenciar o mejorar el resultado, pues son estos puntos que les marqué aquí. Los puntos que les marqué en rojo es para el caso de pacientes que tienen sonrisa gingival. Vamos a dar los puntos justamente en la fosa piriforme de forma muy superficial, pegaditos a la hora de la nariz, y ahí vamos a aplicar de 1 a 2 unidades dependiendo el nivel de sonrisa gingival que tenga el paciente. Recuerden que una unidad de toxina botulínica en esta zona más o menos nos va a bajar el labio 1 milímetro. Y recuerden que para aplicar en esta zona la sonrisa gingival la vamos a definir en pacientes que muestran más de 2 milímetros de encía, es decir, de 3 para arriba. Entonces, en base a eso, pues vamos a decidir la cantidad de unidades, si 1 o 2 unidades. Los puntos que les marqué en verde nos pueden servir para 2 cosas, tanto para el tratamiento del código de barras, como para hacer eversión del labio superior con toxina botulínica. Hay muchos pacientes que van a llegar pidiendo relleno de labios, se les hace el relleno de labios y luego llegan pidiendo más porque dicen que en las fotos no se les ve. Hay muchos pacientes que al momento de hablar o sonreír invierten mucho el labio superior. Para esos pacientes podemos hacer aplicación en esos puntos que les marqué en verde, una unidad por punto, también de forma muy superficial. Nos va a relajar ligeramente el orbicular de los labios y permitir un efecto de eversión del labio superior. Y esos mismos puntos nos pueden servir en pacientes que ya tienen rítides peribucales, que tienen marcado el código de barras. También mismo efecto, relajar ligeramente el orbicular de los labios para prevenir que esas líneas se sigan profundizando más. Y los puntos que les marqué en azul también son muy importantes para relajar el depresor del ángulo de la boca en los pacientes que empiezan a tirar la comisura del labio. Dependiendo de la fuerza muscular de cada paciente, en esos puntos en azul podemos aplicar 2 o 3 unidades, relajamos el DAO y también nos hace un efecto de elevación de la comisura del labio. Para el abordaje o el tratamiento del código de barras, aquí hay muchos tratamientos. Podemos incluso hacer láseres cuando se hacen tratamientos ya un poquito más agresivos. Yo les puse lo que a mí más me gusta hacer, que es tratamientos con micropunción y combinarlos con exosomas o tratamientos de aplicación con NSTF, aplicándolo con Nanosoft, para permitir una rehidratación de la zona y una disminución de esas líneas peribucales. Pero mi favorito por mucho para el código de barras
es la micropunción, aplicando exosomas con la micropunción, porque nos mejora la textura de la piel, nos da un efecto de hidratación y nos ayuda a disminuir esas líneas. Entonces es sin duda mi favorito, pero también aquí podemos hacer peelings, podemos hacer láseres, podemos hacer radiofrecuencia fraccionada, hay muchísimas opciones. Yo les puse aquí los que son mis favoritos, porque también es algo que tenemos que tener en mente si el paciente tiene código de barras y si estamos hablando de embellecimiento integral de la zona peribucal, pues obviamente también el abordaje del código de barras. Y pues ya nada más para cerrar de nuevo esta imagen, acuérdense, siempre es muy lindo el relleno de labios por sí solo, pero es mucho más lindo si trabajamos todo el rostro de manera integral, si nos enfocamos en mejorar el reposicionamiento de tejidos, la proyección del mentón, la corrección del surco nasogeniano, la corrección de la línea de marioneta, la reposición malar, todo eso es lo que va a enmarcar a los labios y si lo vemos de manera ya completa, luce incluso mucho más el trabajo que se hace directamente en los labios. Entonces, para cerrar, pues simplemente les dejo esta reflexión. Les puse una imagen de Leonardo da Vinci porque él tenía una frase que decía que hay 3 tipos de personas en el mundo. Hay aquellos que ven si se les enseña y aquellos que no ven. Generalmente los pacientes van a ser aquellos que ven si se les enseña. El paciente llega con una expectativa muy clara, pidiéndonos algo muy específico. Es nuestro trabajo ser los que ven y enseñarle al paciente por qué es importante hacer un abordaje completo del rostro, por qué es importante tratar toda la zona peribucal y no solamente los labios. Nosotros somos los que lo vemos, tenemos que hacer que el paciente sea el que ve si se le enseña y no dejar simplemente al paciente como el que no ve. Otra reflexión que les puse, la frase de la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Es una frase aplicada a la medicina en general, pero creo que específicamente en medicina estética es más cierto que en ninguna otra área, porque lo que hacemos realmente es arte sobre el rostro de nuestros pacientes, pero lo tenemos que hacer en base a la evidencia científica, en base al conocimiento de la anatomía y de la manera más humana posible. Y por último, recuerden algo que yo también siempre les digo en mis cursos y talleres, las ojeras, la nariz y los labios son la cereza encima del pastel. Luce mucho, generalmente es lo que al paciente le va a dar un mayor grado de satisfacción y generalmente es la expectativa que el paciente trae, pero el trabajo de armonización facial, ese es el pastel, y si nosotros no tenemos el pastel, no tenemos en dónde poner la cereza. Entonces, ojeras, labios y nariz, siempre véanlo como la cereza encima del pastel, lo que les va a poner el toque final en el resto del abordaje de su paciente, pero procuren no verlo como un objetivo único o como un área aislada. Ya con eso cierro, les agradezco mucho. Ahorita pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Pero pues ahí están mis redes sociales también para que me puedan seguir. Y si tienen interés en aprender un poquito más acerca de relleno de labios, doy un curso específicamente de rinomodelación y relleno de labios. La próxima fecha es en octubre. Entonces escríbanme en mi página de Medical Training, que en Instagram es dr.alexparra.training, para que les pueda pasar todos los informes de fechas, costos y demás, y que nos podamos ver por ahí. Muchísimas gracias, Alex. No te nos vayas. Muchas preguntas. Felicidades. 100 personas conectadas un 14 de septiembre. Mes patriótico es un récord. Te felicito. Gracias. Excelente ponencia, dice el doctor Narváez. Nos pregunta desde el norte del país, en cuanto a los pilares, ¿cómo los inyectas si no es en retroinyección? Cuéntanos. Justamente es lo que decía, ya no hago pilares en retroinyección, sino son microbolos. Entro pegado al borde vermellón, como les decía, introduzco la aguja como si fuera a hacer un pilar en retroinyección, introduzco la aguja, pero en vez de acercarme toda la distancia hasta acercarme a la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca, lo único que hago es introducir aproximadamente 4 o 5 milímetros de la aguja, una distancia muy corta, y en bolito inyecto de 0.05 a 0.1, sin hacerlo en retroinyección, sin acercarme más a la transición entre la mucosa húmeda y la mucosa seca, inyectando despacio. Y si lo hacen, si lo prueban en sus pacientes, se van a dar cuenta que cuando van ustedes inyectando, alcanzan a ver cómo el producto, por cómo es el tejido de los labios, solito se va a ir dispersando y solito se va a ir integrando en el tejido que lo rodea. Inyectan más o menos de 0.05 a 0.1 máximo, o sea, máximo una décima, salen y masajean y se integra perfectamente bien. Y lo hacen respetando los tubérculos labiales. Yo empiezo siempre por la línea media porque si en el labio inferior lo hacemos únicamente de manera lateral,
da un aspecto poco natural porque se marcan demasiado los tubérculos. Entonces sí doy siempre uno primero en la parte central, pero después de ahí es respetando los tubérculos laterales del labio inferior y en el labio superior sí es respetando los tubérculos laterales y el tubérculo central. Muy bien, otras preguntas técnicas. ¿Te recomiendas utilizar la jeringa de insulina en labios o prefieres evitarla? Yo no lo uso, pero es más una cuestión de falta de costumbre. La verdad es que conozco muchos médicos que lo hacen, que tienen una muy buena técnica para pasar el ácido hialurónico de la jeringa en la que viene a la jeringa de insulina y lo hacen muy bien, sin que se les contamine el producto y todo. Si tienen una buena técnica para hacerlo, tienen la habilidad para hacerlo y todo, está muy bien. Al final la jeringa de insulina les va a dar más precisión, más control del volumen inyectado y justamente van a estar trabajando con una aguja que es más o menos de 6 a 8 milímetros. Entonces, para esta técnica que les acabo de enseñar, les va a funcionar perfecto. Yo no lo hago porque a mí en lo personal siento que contamino el producto si lo paso de la jeringa de hialurónico a la jeringa de insulina y porque yo ya estoy muy acostumbrado a trabajar con la de hialurónico, pero no veo mal quien lo hace siempre y cuando lo haga con una buena técnica que sobre todo cuide que no se le contamine el producto. Muy bien, en tus manos, con tus técnicas, ¿cuánto tiempo en general dura citocial en tus pacientes en esa área anatómica? Depende mucho del paciente. Recuerden que la duración del ácido hialurónico va a depender de si el paciente hace ejercicio, si fuma, o sea, depende de muchos hábitos del estilo de vida. En general, citocial medium para el relleno de labios, yo he visto en mis pacientes una duración más o menos entre 6 y 9 meses, dependiendo de cada paciente. Les va bastante bien. Si se hace en aplicación de más de 1 mililitro, o sea, el paciente que se aplica 1 mililitro y regresa al mes para una segunda sesión, pues eso obviamente alarga mucho más el resultado y les puede ir durando hasta un año más o menos. Muy bien, buena técnica para alargar la duración sin forzosamente duplicar el costo. ¿Usas cánulas en esa área anatómica o prefieres todo con aguja? A mí no me gusta usar la cánula en los labios porque siento que pierdes mucha precisión. Los labios se tienen que trabajar de manera muy superficial. La cánula es muy buena en otras zonas, como lo que les decía, por ejemplo, para el arco cigomático, porque me voy profundo, trato de pasar la cánula por debajo del esmaz para que me dé un buen efecto de soporte sin que se visualice la cánula. Pero en los labios tienes que ser muy precisos. Para que el resultado estético en los labios sea bueno, se requiere mucha precisión. Y la cánula nos la quita un poquito. Además, la cánula en los labios causa más inflamación, entonces también por eso no soy fan. Y realmente, si trabajan respetando la anatomía y teniendo muy en mente la ubicación y la profundidad de las arterias labiales, pueden trabajar con muy buena seguridad los labios. Entonces, igual, yo no soy fan de hacerlo con cánulas. He visto gente que tiene muy buen resultado trabajando los labios con cánula, pero sí creo que es algo que requiere muchísimo dominio y que te entrenes prácticamente a solo hacer los labios con cánula para que puedas tener buenos resultados. Pero yo sí, en lo personal, considero que los labios es mejor trabajarlos con aguja. Muy bien. ¿Qué exosomas tú recomiendas? Nos pregunta la doctora Lisbeth. Pues los exosomas de Auvernia, el Exosome Regenerative Complex de BNF, a mí me gusta mucho. De ahí pueden comprar el clásico o el plus. Yo lo que siempre les recomiendo es que si ven muchos pacientes de capilar, pues compren el plus. Al final el plus también se puede poner en piel y les va muy bien a los pacientes. Entonces, si hacen bastante tratamiento capilar, compren el Plus. Si no, compren el clásico y con ese les va a ir extraordinariamente bien. Aplíquenlo con micropunción y van a tener muy buenos resultados. Para lo que hablamos hoy específicamente, por ejemplo, del código de barras y la zona peribucal, les va increíble a los pacientes. Muy bien, hasta con radiofrecuencia, con agujas o algunos otros devices como láseres. ¿Espacio de cuánto tienes entre una sesión y la otra? Decías al mes un retoque para que alargues la duración. ¿Es más o menos 30 días que dejas entre una sesión y la otra? Sí, mínimo tiene que ser 15 días. Ahí tienen un paciente así que ya le urge ponerse más, mínimo que se espere 15 días para que baje bien la inflamación de la primera sesión, que idealmente ya no tenga moretones y que realmente puedan valorar bien el volumen, el efecto de volumen final que tuvo. Es mínimo 15 días, pero lo ideal es que sean 30 días entre una sesión y otra. ¿Qué pasa en tu mente de médico ante a veces esas pacientes o esos pacientes incluso que quieren, llegando con un volumen basal bastante decente, aumentar de forma exagerada? ¿Cómo atiendes tú como esos casos como médico? ¿Le entras, no le entras, desalientas, explicas, no te complicas, remites a colegas? ¿Cuál es tu técnica con esas o esos pacientes?
Es difícil, ahí sí es mucho de trabajar con el paciente, de explicarle lo que les decía de Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, el paciente no ve, entonces a ti te toca enseñarle para que vea y entienda por qué a lo mejor no es tan buen candidato y siempre proponerles algo. Esos pacientes generalmente ya son, pues entre que un poquito dismórficos y un poquito adictos a hacerse algo. Realmente el paciente, si ustedes llegan y lo ven, que ya tiene muy buen volumen en los labios, que claramente se ha inyectado previamente, que ya no es candidato para que le pongan más volumen, expliquen el por qué y propónganle otra cosa. A lo mejor le pueden hacer un tratamiento de bioestimulación, a lo mejor le pueden hacer exosomas, a lo mejor le pueden hacer armonización facial. Si le proponen otra cosa y le explican el por qué y le explican que eso le va a ayudar a que se vea mejor, es muy raro el paciente que no acepta. Si no, al final del día recuerden que ustedes son los médicos y el criterio médico tiene que pues tener mayor valor que la exigencia del paciente y que no pongan en riesgo a un paciente de una complicación o de un mal resultado estético simplemente por quererle dar gusto. Entonces, ahí pues va siendo mucho de manejarlo. Hay pacientes que a lo mejor tienen mucho volumen, pero les pueden hacer perfilamiento y les queda muy bien. Entonces, ahí tienen que analizar muy bien cada caso, aprender un poquito a manejarlos y lo que les digo, piensen como Leonardo da Vinci, si el paciente no ve, es trabajo de ustedes hacer lo que vea y proponerle a lo mejor algún otro tratamiento. Últimas dos preguntas alrededor del NSTF. ¿Cuántas sesiones? Saludamos a la doctora Valdés, saludamos a Baña también. Saludos, Baña. ¿Qué cantidad de NSTF y cuántas sesiones? Y si combinas sesión de exosomas con NSTF en la zona periorbicular de los labios. Sí, a ver, vamos por partes. Sí lo combino y me encanta. Entonces, yo siempre les propongo a los pacientes, generalmente el primero que les ofrezco es exosomas, porque tiene un efecto más regenerativo. Pero sí me gusta mucho proponerles que lo vayan intercalando y en vez de que se hagan 3 sesiones de exosomas una al mes, que se hagan una sesión de exosomas y al mes siguiente una de NSTF, que igual se hagan 3 sesiones de cada uno y así se van a hacer un tratamiento completo de 6 meses. Y les va muy bien. En cuanto a la cantidad de NSTF, depende de cómo lo apliquen. El NSTF es una joya de producto porque es muy versátil y lo pueden aplicar de muchas formas. Entonces, lo pueden aplicar con micropunción, igual que los exosomas, y ahí yo les pongo 1,5 ml para el rostro del paciente. Si solamente es la cara, 1,5 ml, o sea, medio vial y se aplica con micropunción y les va súper bien. ¿Y solo en Si los lo quieren labios? aplicar con las Nanosoft, Uh-huh. 1 mililitro generalmente es más que suficiente, pueden incluso poner un poquito menos de 1 mililitro para con las Nanosoft trabajar directamente toda la zona peribucal y también les va muy, muy bien. Y si lo combinan con exosomas, todavía mucho mejor. Excelente. Sí, siempre cuidados, por favor. Es importante no pasarse de una cantidad. El NSTF es muy potente y no utilizar y abusar un plano, sobre todo en la parte periorbicular de los ojos, y no dejar de guardar los viales en condiciones de temperatura controlada o refrigerada de preferencia, porque sí, sabemos que son productos en nuestras temperaturas que necesitan ser usados rápidos, menos que los exosomas, pero también tener cuidado con esa parte pre y postinyecciones. Muchísimas gracias. Felicidades por parte de muchas de tus colegas y doctores, la doctora Sofía Naya, la doctora Alvarado, la doctora Hernández. Muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo. No se nos vayas. Recuerden, Medical Training by Alex Parra, ya nos mostró sus redes. Búsquenlo. Si no, contáctanos y los conectamos directamente con el staff y el equipo de enseñanza del doctor, a veces aprendiz, pero siempre maestro y pedagogo. Una noche más. Muchísimas gracias. Vamos a quedarnos aquí con las preguntas. La doctora López, doctora García, fuera del aire le contestamos su última pregunta. Saludos desde Cancún. Ya mucha gente, muchísima gente. Agradecemos su confianza. Mostramos, por favor, Carlos, lo que nos depara la semana que entra, que va a ser muy rica. Vamos a hablar de estrés oxidativo con el dueño, el creador y el amo de Isocel, François Dix, que viene desde Francia con una ginecóloga. Será 18 de septiembre a las 8 de la noche. Tendremos ese webinar especial en vivo y a color desde las oficinas de Ciudad de México para todo Latinoamérica con traducción simultánea. Y tendremos también el día jueves de una marca que les gusta, pero a las 9 de la mañana, los madrugadores o los que no tienen consulta temprana, de toda la innovación en manchas en pieles sensibles, que es un tema muy recurrente en México, con Depigment by Sensiris, con una dermatóloga, y Celia de la marca Sensiris desde Barcelona. Muy felices de enlazarnos ese día. Así que un programa más
para ti, un programa más para OVE. Ya nos estamos acercando de los 358, casi 360 webinars. Muy felices en ese año 2023, tercer año pandémico. Ya habíamos empezado en abril del 2020 y mira dónde estamos. ¿Quién lo hubiera pensado? Búsquenos en Spotify, búsquenos en Facebook, pero siempre en Insta, a un paso de ti, el programa preferido en idioma español, Online Virtual Education para ti. Doctores, doctoras, cuando quieren, también pueden levantar la mano y proponer temas. Aquí somos incluyentes. No todo es comercial y sobre todo siempre es instructivo con los mejores tips, con los mejores médicos. Muchísimas gracias a ustedes. Una frase de conclusión después de esas frases poderosísimas de Da Vinci y de la cereza en el pastel, mi queridísimo Alex. Nada, ya nada más cerrar agradeciéndoles muchísimo a todos los que estuvieron conectados y cualquier duda que les quede o cualquier otra cosa que quieran platicar, escríbanme por redes sociales y ahí voy atendiendo cualquier duda que haya quedado. Una cosa me consta es tu velocidad y calidez en la respuesta, así que no duden, todo se mueve rápido, pero hay que hacer las cosas, como decía Napoleón, vamos despacio, que tenemos prisa y sobre todo en esa área anatómica y nunca, nunca, nunca vio polímeros permanentes Exacto. como la doctora Hernández nos lo mostró en un webinar previo, porque después quitarlo es un reto. Así que descansen a todas y a todos. Nos vemos. Gracias, Carlos. Gracias a María, a cargo de toda la parte education del grupo. Muy felices de seguir con ustedes. Feliz 15, felices fiestas patrias. Viva México. Vive le Mexique. Que estemos festejando mañana en grande esa gran nación, ese gran país con grandes médicos y pacientes muy afortunados de estar en ese momento viviendo esa época. Una época formidable, se dice. Una época formidable. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que descansen. Saludos. Bye bye. Hasta semana que entra. Saludos, Alex.